Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Vamos a seguir con lo que venimos exponiendo de la doctrina del Espíritu Santo, y no quiero olvidarme también de aprovechar para saludar a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones, donde sé que están siguiendo también estos programas de los fundamentos bíblicos. Y estamos en un punto donde creo que es bastante importante para nuestras vidas como cristianos, y tocante a la doctrina del Espíritu Santo ya hemos hablado, y de una manera extensa, no tanto como lo que nos está transmitiendo toda la palabra de Dios, pero sí destacando algunos puntos que nos enseñan cómo es que nosotros tenemos que aceptar la doctrina y vivir conforme también a ella. Aun cuando la doctrina del Espíritu Santo es algo con bastante intensidad a lo largo de las Escrituras, en los puntos que estamos destacando no hemos podido dejar de exponer algo muy necesario, y es lo que vimos, que el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, es Dios igualmente que el Padre, igualmente que el Hijo. Cada uno tiene su persona y su personalidad. Y como Dios tiene la persona divina en sí, es la persona de Dios, y por tanto hemos estado hablando de sus atributos divinos. Y en cuanto a su persona y su personalidad, también hemos estado hablando los atributos de la persona del Espíritu Santo. Pero habiendo definido la doctrina del Espíritu Santo en cuanto a Dios Espíritu Santo, también hemos visto un punto importante, que era, según la palabra de Dios, ¿quién es un cristiano? Y bueno, vimos que también un cristiano es una persona que tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo. O sea, un cristiano es una persona que ha recibido el mensaje del Evangelio, que el apóstol Pablo nos enseña que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por tanto, ha creído en aquel que es anunciado en el Evangelio, en Jesucristo. Por la fe, como nos enseña Romanos 5.1, justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona que ha creído en el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz por él, es una persona que nace de nuevo, ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, pero esa persona tiene al Espíritu Santo morando en sí. Y cuando la Biblia nos enseña que tiene el Espíritu Santo morando en sí, nos está enseñando que el Dios Trino es quien viene a morar a nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos siendo bautizados con el Espíritu Santo, y el Dios Trino mora en nosotros. Vimos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos morada o templo del Espíritu Santo. Así que algo que yo creo que
debe de llamar la atención en cada uno de nosotros en cuanto a este punto es que si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, como Pablo enseña a los Romanos, capítulo número 8, versículo número 9, dice que esa persona no es de Cristo. Pero aquellos que hemos recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, somos cristianos, somos templo del Espíritu Santo. Es importante que entendamos esta gran verdad, porque me gustaría que viéramos lo que nos enseña en Juan 14, del 15 al 18, en cuanto al ruego de Cristo y la promesa del Padre, donde vamos a iniciar. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18. Palabras de Jesucristo, hablando tocante a la promesa del Espíritu Santo, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí nos encontramos con el ruego de Cristo y hablándonos en cuanto a la promesa del Padre. La promesa del Espíritu Santo es hecha por el Padre. Quien bautizará con el Espíritu Santo, que veremos más adelante, es Cristo mismo. Pero tenemos un gran privilegio que muchas de las veces nosotros, igual como cristianos, en momentos de nuestra vida, yo creo que nos ocurre a todos los cristianos, no apreciamos lo suficiente en cuanto a lo que nos está enseñando esta gran verdad bíblica. Ya no nos está enseñando aquí las palabras de Jesús que nosotros vayamos a vivir como se vivía en el antiguo pacto, en cuanto a la dispensación del antiguo pacto, donde el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, podían llevar a cabo ciertas capacidades o ciertos ministerios para guerras, para construir. Había un desarrollo en la vida de tales personas. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era para que quedara como morada, ¿verdad? O la persona no era la morada para que quedase permanentemente morando en él. Aquí nos está hablando una gran promesa en el versículo número 17, donde dice: porque mora con vosotros, pero posteriormente dice: estará en vosotros. Nos está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa tiene que ver con el cumplimiento que no se llevaría a cabo hasta que Cristo verdaderamente fuese crucificado, resucitase de entre los muertos y ascendiese para sentarse a la diestra del Padre. Entonces es cuando el ministerio del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto está en una dimensión en la que nosotros, como vuelvo a reiterar, veces no estamos apreciando nuestras propias vidas. Ya no es para estar con, sino para estar en nosotros. Y dice que morará ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Versículo número 23 del capítulo número 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada ¿con quién? Con él. El Dios Trino viene a morar en nosotros, los cristianos. Y en el tiempo en el que nosotros vivimos posteriormente a la crucifixión de Cristo, a su muerte, a su resurrección y la ascensión a los cielos, nosotros estamos viviendo bajo la nueva dispensación, en el nuevo pacto. Entonces ahora estamos en el tiempo de la era del Espíritu Santo. Estamos en este tiempo donde muchas de las veces nosotros no estamos viviendo en la manera en como la Biblia nos enseña que debemos estar viviendo. Estuvimos leyendo un poco más atrás en Juan capítulo número 7, que lo expresa muy bien, versículo número 37, en cuanto a este cambio de cómo vendría posteriormente cuando Cristo fuese glorificado
Dice, y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Estos son ríos de agua viva, tiene que ver con el versículo siguiente. O sea, tenemos que ver que el río es el contraste de la plenitud de su Espíritu Santo. Aquí está contrastando la plenitud del Espíritu Santo, los ríos de agua viva, con lo que es el nacimiento, ¿verdad? Que es tomar de la fuente de agua viva. Pero aquí nos enseña de estos ríos. Dice que correrán de agua viva, ríos de agua viva desde nuestro interior. Versículo número 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen ¿en quién? En Cristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, pero en esta manera, como estamos diciendo, el Espíritu Santo siempre ha estado. Pero en esta transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en cuanto al cumplimiento de la persona de Cristo, llevando a cabo todo lo que se decía de él en las Escrituras y consumando su vida misma en la crucifixión para con el Padre como sacrificio vivo, olor fragante, siendo aceptado por el Padre, en ese punto no había venido. Por eso nos enseña que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces nos está marcando un tiempo. Nos está enseñando que lo que nosotros vivimos o podemos vivir ahora en el tiempo en el cual Cristo fue glorificado es en una dimensión totalmente abismal a la del Antiguo Testamento. Ahora nos está enseñando que cuando tú y yo creemos, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto es algo, yo creo, especial. Pero pasamos a otro punto ahora, y yo creo que debemos de entender que nosotros los cristianos tenemos gran necesidad, o deberíamos de tener gran necesidad, de ser llenos del Espíritu Santo. Esto debe de ser algo que nos tenga unánimes, ¿verdad? En un mismo sentir, como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia. Esta necesidad de la de ser llenos del Espíritu Santo. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 4, en versículo número 8, nos está enseñando en este capítulo el comienzo de la primera persecución de la iglesia primitiva por parte del gremio religioso. Pero curiosamente también nos está enseñando aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, donde también vemos de una manera notoria el crecimiento de la iglesia primitiva. O sea, por una parte vemos el comienzo de la persecución, ¿verdad? Pero a la misma vez también vemos el crecimiento de la iglesia que estaba siendo perseguida. Y eso es algo que también debe de llamar nuestra atención, porque si nosotros leemos en Hechos, en el capítulo número 4, en versículo número 8, dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bien, versículo número 31 del mismo capítulo, verso número 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos o estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que para la doctrina que estamos estudiando es importante, es sumamente necesario que se pueda estar leyendo el libro de los Hechos. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos es que se mencionan a hombres que fueron llenados llenos del Espíritu Santo. Estaba leyendo este capítulo y buscando aquí en algunos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, y es importante ver desde el capítulo número 2, vamos a ver algunos versículos, en el versículo número 4,
Hechos capítulo número 2, versículo número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Capítulo 4, versículo número 8. Hemos leído. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Versículo 31 hemos leído. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo número 6, versículo número 3. En el contexto de la elección de 7 diáconos que se están escogiendo para la iglesia, para servir. Versículo número 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo número 11, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos capítulo 13, versículo número 9, versículo número 10. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y por último, Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos capítulo 7, hablándonos aquí de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra ¿de quién? De Dios. En todo el libro de los Hechos, lo he resumido un poco y dando los versículos, pero bueno, lo suyo sería leerlo y cuanto menos leer el contexto en cada cita que hemos tenido. Pero solamente en el libro de los Hechos nos está hablando de 7 situaciones en las cuales fueron hombres, como tú y yo, que fueron llenos del Espíritu Santo para. Y yo no sé si han notado, pero hay 5 situaciones en estas 7 citas que hemos visto en el libro de los Hechos, en las cuales tiene que ver con la vinculación de ser llenos del Espíritu Santo. La primera que nosotros hemos visto en Hechos capítulo número 2, en el versículo número 4, o en el capítulo 4, 8 y versículo 31 del mismo capítulo, tiene que ver para hablar con denuedo. O sea, la llenura del Espíritu Santo es para poder habilitar al hombre o capacitar al hombre cristiano para poder hablar con denuedo. Vamos a ver posteriormente qué significa la palabra denuedo. La palabra denuedo es la palabra griega parresía, con doble R. Y significa una valentía espiritual, significa una plena confianza, significa una valentía y un valor que no proviene de uno mismo, sino de algo externo en nosotros. O sea, esa llenura del Espíritu Santo estaba capacitando a hombres como nosotros, que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, es decir, que ya eran cristianos, ya habían nacido de nuevo, primeramente para poder hablar con denuedo, pero para poder hablar con denuedo el mensaje del Evangelio. Es decir, para poder predicar la palabra de Dios. Ese es el primer perfil o el carácter que nosotros podemos ver en estos 7 pasajes, en 5 perfiles, con lo cual fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo número 6, versículo número 3, cuando nos está enseñando en cuanto a la elección de los 7 diáconos, dice que tenían que tener cierta cualidad. Y la elección de los 7 diáconos, la palabra diáconos es la palabra diaconía y significa administrar o servir. De ahí viene la palabra diácono. En el griego es diaconía. Pero para poder servir, estos hombres dice que tenían que ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esa es la segunda característica que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos. Tenemos otra tercera característica, la tercera, y es en Hechos, en el capítulo número 11, en el versículo número 24, donde nos está enseñando en el versículo 24 algo que tiene que ver con el pastoreo. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud, dice que fue agregada ¿a quién? Al Señor.
Ser lleno del Espíritu Santo para poder pastorear. Para que haya miembros que se puedan agregar ¿a dónde? A la iglesia de Cristo. Pero también vemos en Hechos, en el capítulo número 13, versículo número 9 y versículo número 10. Vamos a leerlo por encima. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno, versículo número 10, de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí nos está enseñando por parte del apóstol Pablo, quien fue lleno del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para reprender a un espíritu maligno. La llenura del Espíritu Santo para poder reprender también es una necesidad que vemos en el libro de los Hechos. En este caso, cómo fueron llenos o fue lleno para poder reprender. Saulo, en este caso, que es Pablo. Y en Hechos capítulo 7, versículo número 55, hablándonos de Esteban, encontramos en el versículo número 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Esteban fue lleno del Espíritu Santo y vivió continuamente llenándose del Espíritu Santo, específicamente hasta para su muerte. O sea, literalmente nos está diciendo: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Para morir. La preparación inclusive para ser mártir en cuanto a la persecución que estaba recibiendo. Y esa muerte por lapidación o por apedreamiento fue llevada a cabo, pero con un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando yo veía estos puntos, se me venía algo a mi propia vida, y yo creo que esto es algo que debemos de preguntarnos cada uno de nosotros. Porque de alguna manera, para hablar, para servir, para pastorear, para reprender, para morir, para vivir la vida cristiana, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No sé si has notado que de alguna manera cada una de estas características lo que nos está llevando es a la conclusión de lo que es andar ¿en qué? En el Espíritu. Porque la palabra andar es la palabra griega peripateo, que significa estar alrededor de algo continuamente andando. Es decir, andar tiene que ver en cuanto a nuestra vida cristiana en el griego, en toda nuestra manera de movernos en el ámbito de lo que corresponde al nuevo nacimiento. Es decir, todo en cuanto tú y yo nos movemos, pero que corresponde a esa vida que hemos recibido de Cristo en nosotros. Y entonces nosotros debemos de apreciar este pasaje. Porque si nosotros vemos que la necesidad del libro de los Hechos para que los hombres vivieran andando en el Espíritu tenía que ser con la vinculación de la llenura del Espíritu Santo, entonces nosotros no podemos conformarnos con menos, porque igualmente somos cristianos también como ellos. ¿Sí o no? La necesidad de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo urgente. Es algo que deberíamos de estar orando porque Dios nos diera la claridad o el entendimiento o la comprensión, no solo en nuestro espíritu, en nuestros corazones, sino en nuestras propias mentes, tener la cabalidad correcta o el sano juicio en cuanto a esta gran verdad. O sea, la gran necesidad que nosotros deberíamos de tener de ser llenos del Espíritu Santo. Porque también nosotros vivimos o deberíamos de estar viviendo
en el Espíritu, como somos llamados a vivir todos los cristianos. Pero estuve leyendo y releyendo y volví al pasaje de Hechos capítulo 4, en el versículo número 3, Hechos capítulo número 4, versículo 3, nos dice lo siguiente. Versículo número 13. En Hechos capítulo 4, versículo número 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. De alguna manera, leyendo aquí en el libro de los Hechos, tomando este pasaje, este versículo, viniéndose a mi vida, y volví a leer y a orar y a preguntar qué es lo que de alguna manera yo sentía que Dios a través del Espíritu Santo me estaba queriendo enseñar a mi propia vida. Y dejé por un momento la Biblia, me puse a orar y a clamar a Dios en cuanto a este principio, que fuese Él quien enseñara o me pudiera aclarar. Y algo sencillo, pero posiblemente no lo hayas visto, como yo tampoco lo he visto con anterioridad. Lo que está ocurriendo aquí es algo grandioso en este versículo. Tenemos que recordar que aquí está habiendo la persecución por parte del ámbito, del gremio religioso, de aquellos judíos, fariseos, saduceos, digamos de la alta esfera religiosa, que estaba persiguiendo aquí a los cristianos. Nosotros leemos el capítulo número 3 y todo tiene que ver con este acontecimiento de lo que nos enseña en el capítulo número 4, que es cuando Pedro y Juan están ante el concilio. Tiene que ver con el milagro de sanidad que Pedro y Juan había hecho a un hombre que estaba ¿cómo? Cojo. La Biblia nos enseña por 40 años. Esto no es tolerado y empieza una persecución. Entonces, en el versículo número 13, lo que nos está enseñando es viendo el denuedo, es decir, que aquí vemos a Pedro y a Juan ante estos líderes religiosos, donde están negando totalmente todo lo que tiene que ver con lo que Pedro y Juan están declarando, con lo que están profesando. Pero ellos pueden ver algo en la vida de Pedro y Juan. O sea, lo que no podían dejar de ver era lo que ellos estaban viviendo. Y lo que ellos estaban viviendo, y es aquí donde voy, era algo externo, manifiesto, notable. Era no solamente algo de una voz audible en cuanto a lo que ellos estaban hablando, sino que ellos estaban viviendo en una manera en sus propias vidas, que esto llevaron a un punto bastante delicado aquí a los religiosos. Dice viendo el denuedo. Hemos dicho que la palabra de nuevo es tener valentía y tener esta parte que proviene de Dios mismo, esta plena confianza, esta fortaleza espiritual en el sentido de presentar con valentía el mensaje, de no acobardarnos. Esa es la palabra, parresía, es confiado en el Espíritu, es hablar con valor, es confianza, es libertad. Todo esto es lo que los líderes religiosos estaban viendo en la vida de ¿quién? De Pedro y Juan, que debemos de recordar que ya hemos visto que fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Así que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, eso es notorio, eso es visto. No vamos en nosotros, no confiamos en nosotros, es la confianza en la vida del Espíritu en nosotros. Es el poder hablar con valor, un valor que no proviene de nuestra carne, sino un valor que procede del Espíritu Santo en nosotros. La persona que está llena o poseída por el Espíritu Santo, está controlado por el Espíritu Santo. Estas acciones son dirigidas y guiadas por la persona del Espíritu Santo. Ellos pudieron ver este denuedo en la vida de Pedro y de Juan. Y la palabra aquí que hemos visto, denuedo, también en el libro de los Hechos aparece 7 veces. Y es algo curioso, ¿verdad? Porque a mí me gusta ver todo esto, porque luego llega a una conclusión que tiene que ver con la verdad de la palabra, o de la enseñanza, la doctrina. Y cada vez que nosotros vemos en el libro de los Hechos, que aparece 7 veces,
en Efesios aparece 2 veces y una vez aparece en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, vemos que tienen una vinculación con la llenura del Espíritu Santo. Y que todas proceden de alguna manera con la palabra. Este denuedo tenía que ver con poder mostrar a Cristo, con poder predicar a Cristo, con poder hablar de Cristo. Esta confianza en el Espíritu, hablando en el Espíritu. Este denuedo es algo que acontece en la vida de la persona que ha sido llena del Espíritu Santo. Es una persona que se vacía de sí mismo para ser llenado del Espíritu Santo. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no nos vaciamos a nosotros mismos. Es imposible. Gálatas capítulo 2, versículo número 20, Pablo nos está enseñando este principio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en quién? En mí. ¿Y esto por qué era? Bueno, dice precedentemente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que antes vivía en la carne, dice, ahora la vivo en la fe. Pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El vaciarnos de nosotros mismos es algo sumamente importante para no solamente ser llenos del Espíritu, sino para poder seguir siendo llenos del Espíritu. Pero aquí en el libro de los Hechos nos está enseñando de este denuedo, como resultado de haber sido lleno del Espíritu Santo. Pero mira lo que sigue diciendo en el mismo versículo. Esto, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, algo visible, algo notorio, y sabiendo que eran hombres sin letras. Pedro y Juan eran hombres sin letras. Es verdad. Y lo primero que podemos aceptar o concluir es que eran personas sin ¿qué? Sin estudios. Pero no es exactamente a lo que se refiere aquí en este versículo. Este versículo tiene que ver con la superioridad y el ego y el orgullo de los líderes religiosos en cuanto a la inferioridad de Pedro y Juan con respecto a la Torá, a la ley de Dios, porque eran judíos, Pedro y Juan también. Así que hombres sin letra tiene que ver con hombres sin estudios rabínicos. Es decir, que estos líderes religiosos están diciendo, estos hombres nunca han estudiado en ningún seminario, nunca han estado en escuelas bíblicas, estas personas no son bien informados, no son personas conocedores de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que eso tampoco invalidaba la verdad de que estaban viendo el denuedo con el que hablaban, pero esto le estaba llegando a otro punto. Y en el mismo versículo, en el versículo número 13, dice que eran hombres sin letras, ¿y qué? Y del vulgo. Lo primero que podemos, y tiene gran parte del significado, es que, ¿qué significa vulgo? Bueno, lo primero, sí, gente comunes, del pueblo bajo, de la baja sociedad, indoctas. Pero la palabra vulgo en el griego, que es la palabra idiotes, no sé si te suena, porque es de donde viene la palabra al castellano idiota. Esa es la palabra. Eran idiotas, es lo que estaban diciendo los líderes religiosos. No solamente eran hombres sin estudios en cuanto a la ley de Dios, no han estado en ningún sitio para estudiar la ley o en estudios rabínicos, sino que son hombres que son idiotas, no tienen ningún conocimiento, son gente común, gente de la clase baja, eran indoctos. De ahí viene la palabra al castellano, a lo que nosotros conocemos más comúnmente como la palabra idiota. Eran para ellos, eran simples oyentes, es decir, personas que simplemente oían, pero no tenían nada en sus propias vidas. Pero ellos vieron con el denuedo que hablaban. Digo que todo esto está llevando a tener más peso por parte del testimonio de la vida de Pedro y de Juan delante de tales hombres creyéndose en una superioridad en cuanto a la ley de Dios, de algo que no vivían y eran hipócritas. Y en dos ejemplos de dos personas comunes, sin estudios, idiotas según ellos, pero cuando Dios les llena de su Espíritu Santo, dice que estos hombres hablan con denuedo. Esto no es de ellos. Esto es dado por la llenura del Espíritu Santo a la vida de ellos.
Dice también posteriormente en el mismo versículo, ¿qué más dice? Se maravillaban. Yo no sé si notas cómo va sucediendo en este texto. Hombres sin estudios, hombres simplemente idiotas, gente sin ningún tipo de conocimiento, ningún valor en la sociedad, menospreciados por completo. Pero ahora nos está enseñando que tales judíos, dice que se estaban maravillando. ¿De qué se estaban maravillando? Es como que el texto no guarda relación. Bueno, están diciendo la verdad de lo que están viendo. Todo comienza en la manera en cómo le estaban hablando, y no porque supieran muy bien hablar. Me refiero a hablar con ese denuedo, con esa valentía, con esa unción del Espíritu Santo. Confiado en el Espíritu Santo, no en sus propias vidas, con el valor y la confianza y la libertad, que es lo que significa también parresía, que estaban presentando la palabra. Ellos dicen que se maravillaron porque dice, esto no es normal. Aquí lo que estamos viendo es algo notorio, pero tenemos que reconocer que no es normal, así que no podemos esconder esta maravilla que está aconteciendo en tales personas que no dejaban de elogiarse a sí mismos. Pero no sigue, o sea, no acaba solamente ahí. En el mismo versículo dice que posteriormente dice, y les reconocían que habían estado ¿con quién? Esa es la clave. El motivo por el cual se estaban maravillando aquí los líderes religiosos es que el reconocimiento de lo que estaban viendo estos líderes religiosos tenían que ver con la persona ¿de quién? De Jesús. ¿Sabe? Ser lleno del Espíritu Santo es seguir las pisadas ¿de quién? De Cristo. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, en el versículo número 6, el que dice que permanece en Él, dice que debe de andar como Él anduvo. Andar como Cristo anduvo. Y hemos visto lo que significa la palabra andar, peripateo, en todas nuestras maneras, alrededor de algo continuamente. Todo cuanto tú y yo hacemos, nos movemos, decimos, pensamos, de lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, ese andar tiene que ser como el andar de Cristo. Eso es lo que Pablo también enseña, andar en el Espíritu, en todas nuestras áreas. Y yo la verdad personalmente he disfrutado mucho con este texto, porque hay algo que no se puede negar. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, es visible, es notorio. Hay valor, hay confianza. Algo acontece, algo sucede, pero hay también contagio. Otros pueden ver, y pueden ver a Cristo en nosotros. No nos están viendo a nosotros como ellos estaban presentándose, superiores a Pedro y Juan, en cuanto a la elocuencia, en cuanto a sus estudios, al conocimiento de la ley de Dios. Pero aquí está al contrario, hombres que no están confiando en sí mismos, que no están presentando su currículum, sino que están presentando a Cristo, el mensaje de Cristo. Ellos están mostrando a Cristo. Ellos están hablando de Cristo. Aun cuando son hombres sin estudios bíblicos, o aun cuando son hombres del vulgo, considerados como simples oyentes o idiotas. Estos dos hombres hicieron maravillar al gremio religioso. Y la clave está con que eran personas que podían mostrar y manifestar que estuvieron con Jesús. Otra cosa más importante, me puse a mirar en el original, en distintas versiones, y vi algo guapo en el sentido de lo que nos enseña aquí en el último punto. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, la Biblia textual también lo enseña de una manera correcta. Y aunque dice igual que la Reina Valera, tiene una connotación que dice lo siguiente: no es que estaban. No está hablando del tiempo pasado. En el original griego dice se maravillaban y les reconocían que estaban. ¿Con quién? Con Jesús. Ya no está hablando de un pasado, de algo que aconteció, sino que seguían estando con Jesús. Ellos estaban presentando el poder de Dios. Ellos estaban presentando a un Dios vivo, no a un Dios o a un Jesucristo histórico del pasado. Y aquí pude ver cómo es que ellos estaban maravillando, porque podían ver el presente de estos dos hombres.
se maravillaban reconociendo que estaban con Jesús. De alguna manera, ¿verdad?, alegórica, pudiéramos decir, ¿qué pasa? ¿Que Jesús seguía viviendo junto a ellos? No, pero sí dentro de ellos. ¿Por quién? Por la persona del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es un Cristo vivo. La llenura del Espíritu Santo siempre va acompañada de una manifestación visible del señorío de Cristo en nuestras vidas, siempre. La llenura del Espíritu Santo es lo que trae como acompañamiento por parte nuestra. Si somos llenos, cuando nosotros manifestamos que tu vida y mi vida vive bajo el señorío, ¿de quién? De Cristo. Porque el Espíritu Santo vino también para glorificar ¿a quién? A Cristo. En Efesios capítulo número 3, versículo número 14 al 21, nos está enseñando este pasaje. Es uno de los pasajes donde en su contexto podemos ver qué es y para qué es la llenura del Espíritu Santo. Y aunque de alguna manera también nosotros cuando leemos este pasaje no es algo que venga explícitamente, si es algo que viene implícitamente. Igual no encontramos ahí literalmente la llenura del Espíritu Santo, o sea, no es algo que venga explícitamente. Pero dentro de su contexto, en su enseñanza, de una manera implícita, nos está enseñando qué es ser lleno y para qué es o para qué vale la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, desde la prisión, enseña aquí, o escribe a los Efesios, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Bueno, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Con qué fin? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un pasaje donde personalmente te recomiendo memorízalo. A mí me ayudó mucho. Cuando estuve memorizando los Efesios, ciertos capítulos y pasajes, este pasaje ministró por mucho tiempo a mi vida. Y este es un pasaje que nos está enseñando qué es la llenura y para qué es la llenura del Espíritu Santo. Podríamos desarrollar de una manera exhaustiva este pasaje y podríamos dedicar largo rato exponiéndolo. Pero simplemente viendo algunos puntos importantes en algunos versículos del contexto, nosotros podemos verlo de una manera clara y evidente. En el versículo número 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué dice? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí vemos el ruego del apóstol Pablo orando a Dios. Este ruego tenía que ver con la oración de los cristianos en Éfeso. Una oración que procedía de la profundidad del corazón del apóstol Pablo, donde oraba a Dios para que esta iglesia pudieran ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. ¿De qué nos está enseñando aquí? ¿Cuál es esta fortaleza? ¿Cómo nos podemos fortalecer? ¿Y cuál es la parte de nuestra vida que se fortalece? El hombre interior. La vida de Dios dentro de ti y de mí. Esa nueva criatura que nosotros somos por estar en Cristo Jesús.
como la Biblia declara y nos confirma, cuando estamos en Cristo, esto es para nosotros. De modo que el versículo 16 es para ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Pero para qué? Dice en el versículo número 17 del capítulo número 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí no nos está enseñando este versículo que esto es para que pueda aceptar a Cristo por la fe. La palabra habitar aquí tiene que ver con una morada continua y cómoda en una casa. Es decir, una persona que se siente cómodamente viviendo en un sitio, en un lugar. Si nosotros estamos hablando de la persona de Cristo, y en este caso nosotros tenemos el Dios Trino a través del Espíritu Santo morando en nosotros, somos morada del Espíritu Santo, nos está enseñando este versículo para que habite, para que viva Dios en nuestros corazones en una manera confortable y agradable, en una manera continua. Esto no puede ser sin lo que nos enseña precedentemente, si no estamos siendo fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Versículo número 18. Aquí nos está hablando el versículo 17 de profundidades también. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con quiénes, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, para que formemos partes de una iglesia de Cristo que está siendo enseñada por el Espíritu Santo. Una comprensión que no viene de nuestros esfuerzos, sino una comprensión que viene por el Espíritu Santo en nuestras debilidades y en nuestras incapacidades. Dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos. O sea, para que formemos parte de la iglesia de Cristo, pero de la iglesia de Cristo que está siendo llena del Espíritu Santo y que está comprendiendo, que está teniendo revelación o iluminación del Espíritu Santo para poder comprender estas grandes verdades en cuanto al carácter de Dios. Eso no es posible si una persona no es llena del Espíritu Santo. Versículo número 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud ¿de qué? De Dios. Aquí la palabra conocer no está diciéndonos también para tener un conocimiento primario a Cristo, o no es para que tengamos una experiencia para poder recibir a Cristo. Aquí no se está hablando de un conocimiento, la palabra ginosco en el griego experimental. Lo que Pablo está diciendo es para conocer a Cristo, pero en una manera experimental, ¿verdad? En una manera verdadera, en una manera donde estamos siendo convencidos, donde es notorio, donde vivimos a Cristo, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, en un cristianismo real y verdadero, es lo que Pablo nos está enseñando en este versículo, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y cuando tú y yo entramos en esas dimensiones del conocimiento verdadero del amor de Cristo, es cuando dice que entonces dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. El versículo número 19 dice, 20, y aquel que es poderoso. Versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Esto es nuevamente otra doxología. ¿Recordáis el otro día? ¿Recordamos? ¿Qué era una doxología? ¿Alguien sabe? Alabanza a la divinidad. Doxa en el griego es gloria. Logía viene de logos, de tratado, de discurso. Pero doxología es alabanza a la divinidad. Lo que Pablo está
manifestando en estos dos versículos es una doxología a la divinidad de Dios. Por eso nos dice, ¿verdad? Y mira dónde entramos nosotros, los que somos llenos del Espíritu Santo, los que estamos conociendo a Cristo en esa profundidad, los que estamos teniendo ese conocimiento verdadero, lo que Dios nos está revelando por su Espíritu, aquellos que estamos siendo fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que Dios nos capacite para poder comprender esa magnitud del amor de Dios. A tales personas incluye el apóstol Pablo en cuanto a esta alabanza a la divinidad, a este grupo de hombres, a los santos. Por eso dice en el versículo, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Es la iglesia la que glorifica a Dios en Cristo Jesús. Dice, a Él sea gloria, pero en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sin ser lleno del Espíritu Santo, no hay como poder mostrar a Cristo por medio de la iglesia para glorificar a Dios por siempre.